de honor de Santiago de Guayaquil. Primero, palabras del señor alcalde de Santiago de Guayaquil, abogado Jaime Devoto. Asambleístas, señora vicealcaldesa, señores concejales, señora presidenta de la empresa municipal de turismo, distinguidos representantes de la prensa nacional, directores municipales, invitados, señor cónsul de la Argentina, señores de la prensa. Octubre no es simplemente un mes donde entregamos importantes obras, eso lo hacemos todos los meses. Octubre es el mes de la libertad, 196 años de libertad. Nuestro principal valor, el patrimonio de Guayaquil. Y el concepto de libertad no es hacer lo que a uno le da la gana, es más bien hacer que otros no hagan con uno lo que le da la gana. Esa es otra cosa muy distinta. La libertad es aquello que el pueblo tiene derecho de hacer sin que el Estado tenga el derecho de impedirlo. La libertad es libertad de pensamiento, es libertad de expresión, es libertad de emprendimiento, es libertad de estudios. Pero la libertad es frágil, la libertad se pierde y es difícil recuperarla. La libertad se deteriora y es difícil fortalecerla. Lo importante es luchar por la libertad todos los días. Es una tarea diaria, malentendida hay veces, pero necesaria. A lo largo de estos años hemos reconocido la labor de muchísimas mujeres y hombres ecuatorianos que han hecho de eso una tarea permanente, básicamente periodistas. ¿Por qué hoy Jorge Lanato, argentino, 55 años de edad, 40 años luchando por la libertad, autor de libros, luchando en la radio, luchando en la prensa escrita, luchando en la televisión? Un hombre que hoy día tiene una enorme repercusión en la Argentina y en América, por no decir en el mundo. Radio Mitre, periodismo para todos, en el canal 13, su columna en el Clarín, millones de seguidores y detractores también, son necesarios. Solamente la gente que no pesa no tiene detractores. Pero lo más importante es que este hombre que ha ganado 22 veces el codiciado premio Martín Fierro, no solamente que lucha por la libertad de pensamiento, que lucha por la libertad de expresión, que lucha defendiendo día a día la prensa libre o independiente, como se la quiera llamar, sino que ha luchado en circunstancias muy adversas. Ese es el mayor mérito, con viento en contra, arriesgando sus pertenencias y, por qué no decirlo, su integridad. Pero ahí está. Y lo que ha hecho es muy importante, en defensa de la libertad de Argentina y América. Por eso Jorge Lanato, por eso, porque nos ha recordado esa célebre frase, le ha dado vigencia, de que solo merece la libertad quien la conquista cada día.
Y eso se aplica a nosotros, eso se aplica a este mes de libertad, eso se aplica a Guayaquil. Hay que luchar para que no nos atropellen. La vida sin libertad no vale la pena vivirla. Hay que luchar para que no nos atropellen. Y como puede ser que intenten atropellarnos, entonces hay que recordar al poeta Valverde: Guayaquil, si te atropellan, recuerda el 9 de octubre, recobra tu libertad, que para romper tus prisiones basta más que balas y cañones tu sagrada voluntad. Señoras y señores. Segundo, lectura y entrega del acuerdo y respectiva medalla mediante la cual se declara huésped de honor de Santiago de Guayaquil al señor Jorge Ernesto Lanata. El texto del acuerdo es el siguiente. Jaime Nebot Saadi, alcalde de Guayaquil, considerando que es deber de la corporación municipal distinguir a connotados visitantes cuyas actividades gozasen de reconocida trascendencia social en virtud de sus méritos, servicios y contribución al bienestar general, que la ciudad de Santiago de Guayaquil se encuentra honrada por la visita que dispensa el señor Jorge Ernesto Lanata, destacado periodista argentino, quien es dueño de una exitosa trayectoria en la prensa escrita, radial y televisiva de su país natal, contribuyendo a orientar la opinión pública bajo la inspiración de la verdad, la democracia y la participación social en los problemas de su nación. Que el señor Jorge Ernesto Lanata es autor de trascendentes obras literarias e históricas que explican el desarrollo de la vida política y social de la República Hermana de Argentina, fundador y director de medios de comunicación social, ganador de una serie de premios nacionales e internacionales, actividades todas caracterizadas por una marcada defensa de las libertades públicas, particularmente prensa, comunicación, conciencia y expresión, de modo que su accionar profesional ha contribuido a la forjación de la permanente realidad del pueblo argentino a través de la tribuna periodística. Que la trascendencia de este ciudadano argentino estimula una vida virtuosa, el civismo y patriotismo de las generaciones presentes y futuras, lo cual amerita el reconocimiento de la comunidad y el pueblo guayaquileño. En ejercicio de las atribuciones legales de las cuales se encuentra investido, acuerda declarar huésped de honor de la ciudad de Santiago de Guayaquil al señor don Jorge Ernesto Lanata, reconocer su permanente lucha por las libertades de expresión e información y la defensa de la prensa independiente, fortaleciendo la democracia y el pensamiento libre en América Latina, entregar este acuerdo y la respectiva medalla como muestra de amistad por parte del libérrimo pueblo de Guayaquil, dado y firmado en el despacho del señor alcalde de Santiago de Guayaquil a los 27 días del mes de octubre del año 2016, firma Jaime Nebot Saadi, alcalde de Guayaquil. Aló. Recién empieza esto. Ya, ahorita va. No, ya Tercero, va a salir, ya va a salir. palabras del señor Jorge Ernesto Lanata. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Perdón por no ser tan protocolar, pero bueno, hola a todos y mis palabras van dirigidas a todos.
El populismo es una manera de pensar el mundo, una manera de pensar el mundo. Y todavía hoy vivimos las consecuencias de lo que en Argentina se llamó la década ganada, ¿no? Bueno, ellos mismos la bautizaron así. Y que fue, en verdad, la década más corrupta de la historia del país. La más corrupta. La corrupción no es de ningún partido, no es patrimonio de ningún partido. Ahora, en los sistemas autoritarios funciona más aceitadamente, porque el Estado es el que garantiza la impunidad. Por eso hay tanta corrupción en los gobiernos populistas, porque ellos se apropian del Estado, como si fuera de ellos. América Latina fue en estos años un juego de espejos en ese sentido, porque Venezuela era una especie de espejo que adelantaba lo que podía ser Argentina. Ecuador seguía y sigue muchas pautas comunes con Bolivia o con Brasil. No le quita responsabilidad a los populistas, algo que de todas maneras me parece que no hay que olvidar, que es que en la mayoría de los casos estos gobiernos llegaron a un terreno que había sido abonado por otros. Llegaron como un terreno fértil por culpa de los anteriores, más allá de lo que ellos fueran en sí mismos. Países desiguales, con dirigencias snobs y codiciosas, estructuras sociales anacrónicas, etc. Esa fue la tierra que el populismo abonó después y que aprovechó. Una vez en Caracas, hace mucho tiempo, una persona me dijo: acá no hay empresarios, hay millonarios. Y a mí me parecía toda una definición del país. Yo entiendo que el pasado de ningún modo justifica al futuro, ¿no? Pero lo vuelve comprensible. O sea, el terreno estaba fértil para el populismo. Y el populismo llegó, finalmente. Los parecidos entre todos estos gobiernos fueron muchos. Nuestros gobiernos se han creído, se creen dueños de la verdad. En eso son todos iguales. Y el fanatismo explica muchas de sus conductas, y también que de a poco se hayan ido convirtiendo en sectas. Es muy difícil cuando el pensamiento político se vuelve religioso, porque no hay manera de tener una conversación, no hay manera de discutir. Nadie puede discutir religión con otro. Es imposible. Se cree porque se cree, muestres las evidencias que muestres. Hemos mostrado por la televisión en Argentina a José López tirando bolsos de 10 millones de dólares por una pared, a socios de Cristina Kirchner contando dinero en una financiera clandestina, y no importa, tampoco eso alcanza. O sea, el que quiere creer, cree. Ellos han confundido, una vez más, el Estado con el gobierno, y han actuado además como si fueran representantes místicos del pueblo, de la nación. Ellos se creen el pueblo, ellos se creen la nación. Y es complicado esto, porque si los que discutíamos o criticábamos a Cristina no éramos parte del pueblo, ¿qué éramos? Si los que discuten hoy aquí a Correa o lo denuncian no son parte del Ecuador, ¿qué son? ¿Son extranjeros? ¿Son otros? ¿No tienen derecho a hablar? Es muy difícil ignorarlos así, porque de ignorarlos a cosificarlos hay un paso. Como cuando uno odia al otro y dice tal es un animal, y eso hasta le permite matarlo porque es un animal. No, no es un animal, es una persona. No es que no son ecuatorianos que piensan distinto. Pero bueno, les cuesta entender esto, como les costó también en Argentina entenderlo. La ideología del populismo, el sistema ideológico, en verdad es bastante básico, no es sofisticado. Hay muchos puntos de esa ideología que están extrapolados del setentismo, décadas después, que se repiten todavía hoy, ¿no? Y han formado como una especie de subcultura. Yo vengo de un país donde se sostenía que el gobierno tenía más o menos que el copyright de la verdad, ¿no? Eran los autores de la verdad. Que los pobres eran necesariamente buenos porque eran pobres. Que los ricos eran necesariamente malos porque eran ricos. Se llamen bares o boliburgueses o como los quieran llamar.
No hace falta aclarar que nadie es necesariamente nada. Habrá buenos y malos pobres, buenos y malos ricos, buenos y malos clase media. Nadie es algo malo o bueno por definición dogmática, digamos. Estos gobiernos pensaron y llevaron adelante que el periodismo forma siempre parte de un complot y que siempre tiene intereses ocultos. No entienden el periodismo y no lo entendieron nunca. Creen que los medios tienen un sentido unívoco, no conocen una redacción. Es un milagro que un diario salga, o sea, las partes de una redacción siempre se pelean entre sí, nadie piensa igual. Vos no podés decirle a otro qué pensar en un periódico o en un programa de radio. Nadie que haya estado en un programa de radio puede sostener una cosa así. Yo no tengo idea qué van a decir los que están conmigo. Sé más o menos cuál es el tema, pero sería imposible. Tendríamos que ser actores increíbles, pero aparte estudiar muchísimo el guión, porque un programa dura 4 horas y nadie puede prever lo que va a decir el otro en algún momento. Eso habla de desconocimiento o de una proyección de lo que ellos querrían que los medios fueran. A ellos les encantaría que los medios los obedecieran a pie juntillas, pero eso significa que no conocen lo que los medios son. Y después, en el fondo, detestan la libertad. La libertad para ellos es una especie de aspiración burguesa, es como un lujo que uno no se puede permitir. Hace muchos años, después de la guerra, Segunda Guerra, Albert Camus, el existencialista, hacía notar la existencia de una contradicción que en verdad después se mantuvo durante muchos años, que era, hay quienes están a favor de la justicia y hay quienes están a favor de la libertad. Y entre ambos se pelean. Nadie piensa que las dos cosas se pueden dar a la vez. Que sería lo ideal, porque es cierto que hace falta justicia, pero ¿de qué me sirve comer si no puedo salir del país? Y es cierto que hace falta libertad, pero ¿de qué me sirve expresarme si me muero de hambre? El problema es cómo hacemos para que las dos cosas se junten y ninguna esté por encima de la otra. Porque te podés morir de hambre, pero también te podés morir de angustia cuando el país es una prisión. También la libertad es importante y muchísimo más a la hora de pensar, eso ni hablar. Muchísimo más. Ahora, ellos tampoco, el populismo quitó libertad, pero tampoco logró la justicia. En Argentina, ¿qué fue lo que pasó de lo que nos estamos dando cuenta ahora? Que la mitad de los indicadores eran mentira, que el Instituto de Estadística estaba intervenido y mentían las cifras, que la economía estaba inflada porque había subsidios, que había una escenografía del kirchnerismo, que lo que hacía era eso, de escenografía de algo que en verdad no estaba pasando. Hace un rato me contaban las cifras de aquí del endeudamiento externo. Bueno, el gobierno las niega y en la realidad son muchas más, los negocios son muchos más que los que aparecieron. Lo que termina pasando también con estos gobiernos, como pasó en Brasil, es lo que pasó con las dictaduras en Europa cuando cayeron. Después hay toneladas de información. Todo el mundo se empieza a enterar de todo lo que no nos contaron durante estas décadas, ¿no? O sea, buscaron justicia y no la consiguieron. Y cuando consiguieron justicia, fue justicia amañada al clientelismo, a la militancia rentada. O sea, cobra el que obedece sin protestar. Eso tampoco es justicia. Los parecidos entre todos nuestros países llegaron hace unas semanas al límite de la vergüenza ajena cuando Correa le entregó a Cristina el premio Manuela Sáenz. Para mí fue muy increíble que eso pasara y fue muy fuerte verlo. La expresidente tuvo que pedir permiso a la justicia para salir del país. Yo no sé si ustedes sabían eso aquí. Porque no podía salir del país. El gabinete kirchnerista tiene hoy 745 causas por corrupción en trámite. 745. Cristina sola, en persona, tiene 298. Si a la persona a la que su país le entregó, querramos o no, Correa es su país, le entregó el premio Manuela Sáenz, tiene 298 causas judiciales y está procesada en varias decenas de ellas. O sea, ¿estos eran los valores que el Ecuador exaltaba cuando le daba el reconocimiento?
Ahora, también es cierto, y yo de algún modo caía en la trampa en ese razonamiento, porque solo Correa no es el Ecuador. Correa ocupa temporalmente el poder político de Ecuador. Pero aunque él crea que es el Ecuador, no lo es. Aunque él se maneje como si lo fuera, no lo es. El Ecuador es mucho más diverso que un solo partido, sea el que sea ese partido, sea el de Correa o del anti-Correa, no me importa. Nunca un país es solo un partido. A mí me alegró recibir el llamado de Jaime Nebot doblemente. Primero porque este reconocimiento pasa en Guayaquil, es a la lucha por la libertad de expresión en un país donde es casi imposible llevarla a cabo. Hoy yo me encontré, una chica de El Universo me preguntó si yo podría trabajar acá. Y nunca lo había pensado, pero mi respuesta natural fue, no, estaría preso. Y lo dije pero con total espontaneidad y después pensé, chao, ya tiene el título. No sé si pondré ese título o no, pero fue gracioso que me saliera así con... Pero sí, probablemente estaría preso. Alguna vez también me pasó que en Caracas, y lo quiero recordar ahora porque el sentido es el mismo, el Colegio de Periodistas de Venezuela me dio un premio a la libertad de expresión y fui a recibirlo porque era el lugar donde recibirlo. Estos premios se reciben en los lugares donde la libertad de expresión está en peligro. No tiene mucho sentido ir a recibir esto a Francia o a Estados Unidos o a un lugar a donde, nada, podés decir lo que se te venga en gana sin que tengas que sufrir consecuencias. Yo creo y que humildemente este premio significa que no todo está perdido y que a lo mejor alguna vez nos podemos encontrar en un Ecuador democrático. Me encantaría que eso pasara porque aparte voy a estar muy pocas horas en Guayaquil y tengo ganas de volver algún día, una semana. O sea que hasta que nos encontremos en un Ecuador democrático que permita pensar distinto y que esta contradicción aparente de justicia y libertad deje de ser una contradicción y se pueda dar a la vez. Muchas gracias. La Municipalidad de Guayaquil agradece su participación esta noche en este acto de reconocimiento. Buenas noches. Exacto. Yo le digo, pero no puedo porque tengo que hacer el